Hola, soy José Luis Díez Schwerter, socio fundador de Díez Schwerter Abogados y profesor titular del Departamento de Derecho Privado en la Universidad de Concepción. Les doy la bienvenida a esta segunda temporada de nuestro podcast Nexo Causal, con un episodio especial. Lo realizaremos en vivo en el marco del seminario interdisciplinario Derecho en la Smart Era, Desafíos de la Profesión Legal, organizado por el Centro de Estudiantes de la carrera de Derecho de la mencionada universidad. Sin duda esto significa un gran desafío, porque es la primera vez que contaremos con público mientras efectuamos el programa. Para lo anterior elegimos un caso muy interesante: el conflicto por malos olores emanados de una planta de tratamiento de aguas servidas ubicada en Maipú, La Farfana, frente al cual más de 500 vecinos interpusieron una demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, solicitando el año 2005 la correspondiente indemnización a la empresa sanitaria por el daño moral que la situación referida les habría ocasionado. En primera instancia, en sentencia de 30 de abril del año 2009, dictada por el 18º Juzgado de Letras de lo Civil de Santiago, se acogió la demanda y se condenó a la empresa a pagar a cada uno de los actores la suma de 5 millones de pesos por concepto de daño moral, más las costas del juicio por haber sido totalmente vencida. Posteriormente, la Corte de Apelaciones de Santiago, el 26 de octubre del año 2011, mantuvo la condena, aunque rebajó la indemnización a la suma de 2 millones de pesos por cada demandante y liberando del pago de las costas a la empresa demandada. Finalmente, el 4 de abril del año 2012, la Corte Suprema desestimó los recursos de casación deducidos por las partes, dejando así a firme lo resuelto por el Tribunal de Alzada. Para conversar de primera fuente sobre este caso nos acompañará un gran invitado, mi estimado colega Carlos Pizarro Wilson, abogado formado en la Universidad de Chile, donde es profesor de Derecho Civil, impartiendo esa cátedra también en la Universidad de Portales. Él forma parte del equipo de abogados que representó a los demandantes. Carlos es además secretario ejecutivo de la Fundación Fernando Fuello, desde la cual conduce desde el año 2020 el pionero podcast Fuello Podcast. Los invito a acompañarnos a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, la cual este año se encuentra conmemorando sus 160 años de existencia, para que junto a Carlos podamos analizar un caso que dejó enseñanzas pioneras en materia de daños masivos por inmisiones en Chile. Soy José Luis Díez Schwerter, socio fundador de Díez Schwerter Abogados y profesor titular del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Concepción. Te invito a acompañarme a conocer las historias que están cambiando el derecho de daños en Chile. Esto es Nexo Causal, segunda temporada. Muchas gracias. Bueno, un agrado estar con este episodio de Nexo Causal en vivo, un desafío para nosotros y muy contento porque un profesor muy prestigioso y un gran abogado, como es Carlos Pizarro Wilson, haya querido acompañarnos viniendo de Santiago para estar en esta ocasión y que nos comparta un poco de su experiencia en un caso que fue pionero y que representó seguramente un gran desafío profesional y que merece ser destacado por varios aspectos lo que dice relación con responsabilidad civil. ¿Nos podrías contar, Carlos, más o menos los hechos que motivaron el juicio? Claro, muchas gracias. También quería agradecer particularmente al Centro de Estudiantes y a ti por esta invitación. Y los hechos, bueno, son bastante simples, ¿no? Una planta de tratamiento de aguas servidas que se planteaba como
bien revolucionaria en la forma en que iban a llevar a cabo el proceso de tratamiento de las aguas servidas y el sistema que funcionaba a través de unas bacterias en unos estanques gigantes. Se murieron las bacterias, ¿no? Entonces, como se murieron las bacterias, hubo que sacar todo ese contenido, ¿no? De lodos y lo colocaron al aire. Y bueno, había en esa época ya primavera-verano, mucho calor y entonces todo eso generó un hedor, ¿no? Un olor espantoso en todos los alrededores de las poblaciones donde vivía toda esta gente. Y en esa época, ¿no? Varios abogados estaban un poco transformándose en su oficio porque eran varios abogados que trabajaban en el mundo de derechos humanos y después de la dictadura, entonces de los derechos humanos pasaron un poco a trabajar temas sociales de indemnización. Entre ellos estaba Adil Berkovich, que es un amigo, y también la señora Fabiola Letelier, quienes me invitaron, ¿no? Al equipo para que un poco hiciera la pega de redactar la demanda. Yo era muy joven, ¿no? Esto fue hace 20 años atrás, con mucho entusiasmo, con mucho tiempo, con muchas ganas, con mucho hambre. Y entonces ahí comenzamos esa aventura de llevar a cabo ese juicio colectivo o no colectivo, porque no hay acciones colectivas para ese tipo de situaciones. Aquí los hechos que están en la sentencia dan cuenta de malos olores desde que esto se inauguró, que en octubre del año 2003, y que llegaron hasta el 2005 al menos, que son recogidos luego en la sentencia. La demanda se presenta el 2005, y para que los estudiantes lo tengan presente, aquí la gestión de lo que suele ser un aspecto formal y a veces no el fondo de un juicio, aquí ya era un desafío. Ustedes representaban a más de 530 demandantes, creo que eran 533 demandantes. Entonces me imagino solamente otorgar poderes, la representación de los menores, significaba un chequeo de antecedentes complejo de gestionar. Sí, el desafío logístico diría que fue lo más relevante, ¿no? Porque, bueno, en ese tipo de juicios colectivos es muy importante tener una persona, ¿no? del mundo social que pueda llevar a cabo, por así decirlo, la gestión con los clientes, con las personas, ¿no? En ese caso, la señora Pamela Soto era una dirigente de la comunidad muy activa, muy comprometida con llevar adelante el caso y eso fue muy útil. Y luego, claro, tuvimos que conseguir una notaria en ese caso que quisiera ir el fin de semana. Fuimos el sábado, nos instalamos en una plaza con la notaria y la gente venía y entonces íbamos armando los mandatos y haciendo listas. En fin, era un trabajo muy, muy intenso. También destacar que esta es una acción ordinaria, clásica del Código Civil, no fue una acción por daño ambiental, fue una demanda por responsabilidades extracontractuales culposas. Esa fue la que ustedes presentaron. Correcto, claro, porque bueno, en esa época no existía la actual legislación que ata la acción civil a la condena sí. En la sentencia ambiental. Entonces, para nosotros era mucho más sencillo presentar el caso como una acción indemnizatoria de derecho común y en realidad el desafío no estaba tanto en la culpa, ¿no? Porque le habían cursado infracciones y entonces había documentación, documentos oficiales que establecían que la planta no había funcionado bien, digamos, ¿no? Y entonces como eran otorgados por estos funcionarios públicos, entonces correspondía a instrumentos públicos, entonces eso no nos preocupaba tanto. El gran problema de este tipo de casos
es sin duda la prueba del daño. Ese es el Claro. gran desafío de cómo acreditar que cada persona efectivamente padeció un daño, y si uno le coloca al mismo tiempo en la demanda que es un mismo número para todos, siempre la empresa va a cuestionar eso porque no puede ser el daño igual para todos, ¿no? No podía ser el mismo daño. Entonces ahí donde nosotros A, trabajamos bastante. a mí me pareció muy interesante cómo ustedes enfrentaron la prueba, al menos por dos vías. Dieron primero por establecido que ellos eran residentes de esa zona, que había que dar por establecido que ellos efectivamente vivían ahí. Claro. Y en segundo lugar, acompañaron cientos de informes psicológicos en que psicólogos iban y se introducían ahí en la dinámica de las familias y dejaban establecido cómo los malos olores le producían aflicciones, sufrimiento a la larga, pero también había como un cierto sentimiento como de vergüenza del lugar donde ellos vivían, y eso lo dejan consignado en esos informes. Claro, nos contactamos ahí con no recuerdo si creo que eran 4 psicólogas que nos acompañaron casa por casa. Entonces íbamos y nos turnábamos y visitaban a las familias, y entonces hacían una entrevista. Cuestión que también desde el punto de vista procesal es bien difícil, ¿no? Porque a fin de cuentas se trata de un instrumento privado, no se trata de un peritaje, efectivamente era reconocido, pero el valor probatorio es bien bajito, ¿no? Es como base para una presunción judicial, ¿no? Y aparte, como es evidente, tiende a estandarizarse, y los abogados de la empresa cuestionaban mucho la metodología por la cual se llevó a cabo. Pero fue clave, ¿no? Fue clave hacer ese esfuerzo, porque en muchos casos de daños colectivos no se hace ningún esfuerzo y se supone más bien que esto generó daño, donde yo veo que hay ahí un problema en la teoría clásica del daño, porque claro, pensar que hay que acreditar el daño individual está muy bien para los casos de ilícitos donde afecta a 2, 3 personas, 10, pero cuando se trata de 533, cuando se trata de 1000 personas, bueno, uno podría razonablemente entender que la tesis del daño individual podría ceder a una cierta uniformidad, ¿no? Y pensar, bueno, si hay, no sé, 150 personas que viven en ese lugar, que efectivamente hubo muchas que consultaron médicos, ¿no? En fin, que esos antecedentes pudieran establecer una cierta presunción de daño, me parece a mí. También tiene que haber sido algo cercano a los hechos notorios, porque para cualquier persona que vivía en la región metropolitana esto tiene que haber sido como conocido también en aquella época. A lo mejor puede haber estado en el pensamiento del magistrado, quien deja por establecido en su sentencia que a un mes antes de dictarla ya no habían olores, que lo había podido constatar él directamente en el... Claro, hubo inspección personal Sí, del tribunal, y bueno, efectivamente, esa era otra cuestión bien compleja, ¿no? Porque los temas de olores no es que todo el rato sea mal olor, no, depende del viento, depende del calor, entonces eso fluctúa, si es que es la noche, si es que es la mañana, en fin, entonces como no eran permanentes, entonces claro, un alegato también de la empresa era, no, si esto fue bien acotado, fue este día y este otro día, entonces la cuantía del daño es muy desmedida, ¿no? Atendido que fue un padecimiento casi como anecdótico, casi como ocasional, pero en realidad uno veía a la gente, nosotros íbamos a tener reuniones en el lugar, ¿no? No regularmente, pero íbamos de tiempo en tiempo cuando había algo importante que informar, y efectivamente había esa sensación de injusticia así tremenda, de verse afectado por esta vida donde, no sé, voy a hacer un asado y hacer el asado con mal olor, evidentemente que mejor no se hace el asado, digamos, ¿no? Como que vivían encerrados, que compraban un montón de
de aerosoles, digamos, para tratar de evitar el mal olor. Es decir, era una cuestión bien triste, ¿no? Compleja de manejar ahí en la población. Ustedes habían demandado 10 millones de pesos de la época. En definitiva, el juzgado en primera instancia, quiero destacar ahí un magistrado que es muy estudioso y participó en muchas actividades académicas también y que hoy día ya no está en el Poder Judicial, don Ricardo Núñez Videla, sí, muy estudioso él. Le otorga 5 millones de pesos, condena en costa y después ustedes apelan y también recursos de casación y también los demandados, y la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia, pero redujo el monto de la indemnización a 2 millones de pesos de la época, esto ya el 2011. Entonces, era una indemnización novedosa en aquel entonces, casos así casi no se conocían. ¿Y cómo recepcionaron tus representados esto? Cuando tiene que haber sido una impresión fuerte. Claro, o sea, bueno, cuando salió la sentencia de primera instancia y fuimos a dar cuenta, era como que uno era un rockstar que iba llegando, ¿no? al lugar, gente que no había demandado se acercaba como para querer ahora demandar, porque la gestión de estos juicios de mucha gente es muy compleja, ¿no? Porque la gente sencillamente empieza como a no creer, ¿no? Reina el pesimismo, los abogados se arreglaron, esto no nos lleva a ninguna parte, yo no quiero hacerme el informe psicológico, que era una de las cuestiones que era débil para nosotros, porque no los 533 no tenían informe psicológico, porque mucha gente dijo, no, yo no me lo hago, no, yo ya no creo en esto, no nos lleva a ninguna parte, ¿no? Entonces no sé si un tercio no se había hecho. Entonces eso fue un momento, la verdad, para mí muy emotivo, ¿no? De llegar allá a contarle a la gente que habíamos ganado, la gente estaba muy contenta, normalmente nos reuníamos en lugares medio religiosos, así como capilla o en la casa que tenía el patio más grande, y eso fue uno de los momentos, o sea, en la profesión que uno se siente como satisfecho, ¿no? Bueno, después nos bajaron el monto, ya no estábamos tan contentos, ¿no? Como es evidente. La gente tampoco estaba contenta, pero bueno, un poco ya, cuando uno le dicen 5, ¿no? Y te bajan a 2, evidentemente que ya hiciste todos los cálculos ya te gastaste la plata, ¿no? Entonces, pero bueno, la gente estaba bastante conforme porque, claro, no eran 2 millones, sino que en el caso de la familia eran 10 millones porque eran 5, en otros casos eran 8, ¿no? Lo que representaba bastante dinero en la época, desde el punto de vista de lo que valían sus casas, ¿no? Para terminar de pagar los créditos inmobiliarios, cosas de ese tipo, ¿no? Pero esa cuestión fue delicada y yo lo supe después porque, bueno, ahí veo que aparece, ¿no? Que la redacción estuvo a cargo de la ministra Gloria Ana Chevesi, a quien yo admiro mucho, la verdad, como ministra, y me tocó trabajar con ella en la cuarta sala cuando fui abogada integrante. Y luego, bueno, fuimos a dar cuenta de ya cuando se cerró, porque los recursos de casación se rechazaron. El mío tenía muy pocas posibilidades porque era monto, ¿no? Y el monto normalmente para afuera, cuestionar el monto. Y entonces, bueno, quedó firme y la empresa ahí pagó rápidamente y repartimos la plata, ¿no? Y fue una linda experiencia profesional, la verdad. Carlos, para ir culminando ya, ¿qué consejo tú le darías especialmente aquí a los estudiantes que están, lo que significa asumir un desafío de ese tipo y qué implica aquello, cómo lo pueden sortear con éxito? Bueno, yo creo que en esto no hay atajos, ¿no? Al final se trata de mucho trabajo. O sea, yo recuerdo haber pasado amanecerme haciendo el escrito de acompaña documentos, por ejemplo, ¿no? Entre que otros dos abogados, ¿no? Estaban disputándose porque uno no le gustaba cómo había quedado. En fin, ya yo me di a la tarea.
Y me acuerdo que, claro, o sea, era mucho trabajo, ¿no? Hacer un escrito de ese tipo, con colores, ¿no? Me acuerdo, los certificados de nacimiento, acreditar, ¿no? La representación, en fin. Yo creo que, claro, al final es ponerle trabajo a la cuestión, ¿no? Yo creo que hay que ser perseverante, hay que trabajar. Yo creo que la ética del trabajo es muy importante para tener éxito, ¿no? El talento es cierto que es un ingrediente que ayuda, pero lo que más da cuenta de un resultado positivo para mí es trabajar, organizarse, dedicarle tiempo y bueno, ponerle pasión, ¿no? Yo creo que en ese caso yo le puse mucha pasión a ese, a ese juicio. Bueno, muchas gracias, Carlos, por venir a compartirnos este caso, que fue pionero. Casos por malos olores han existido otros, pero no con la cantidad de demandantes que Carlos gestionó en aquella época. Y eh, es digno de estudiar para los estudiantes vean los roles, una causa muy, muy interesante. Finalmente, no puedo dejar de mencionar que el agradecimiento, porque yo creo que tú abriste un camino en Chile con Fuello Podcast, lo dijimos al comienzo, yo lo miraba en pandemia, en fin, y después pensé también que el conocimiento jurídico se podía compartir de esta manera. ¿Qué podrías decir sobre los podcasts? Como tú eres un profesor en la Universidad de Chile, en la Universidad Diego Portales, eh, ¿cómo te ayudan también para difundir el derecho? Fue algo muy como espontáneo, o sea, como fortuito más bien, ¿no? Porque el directorio de la Fundación Fuello, nosotros tenemos un centro de investigación que es la Fundación Fuello, donde participan gente externa a la universidad y como que nos criticaban de que no mostrábamos nuestro trabajo a la comunidad, ¿no? Y en general no somos muy proclives como que, porque te llaman, ¿no? De la universidad, oye, que, no sé, deudores, por ejemplo, ¿no? Y no sé qué, y hay que hablar, y no siempre le gusta salir tanto. Y empecé a investigar en distintas universidades y di con Stanford, ¿no? Donde tenían justamente un podcast en esa época que me llamó bastante la atención y dije, bueno, voy a hacer esto, ¿no? Y después contacté a Sofía Marten de Alex y ahí comenzamos a estructurar esta idea de hacer que no es un podcast al final, si es como unos videos, ¿no? Como unos podcasts, podría decirse. Y los armamos y tuvimos la suerte que fue el año anterior a que nos encerraran. Entonces, cuando los lanzamos en abril, creo, del año más duro, el 2020, todos veíamos contenido audiovisual todo el rato, ¿no? Yo estaba fanatizado por participar en webinar, ahora ya como que no lo soporto, pero en esa época webinar que me llamaban, ahí estaba, digamos, ¿no? Haber participado en unos 15 y entre esos estaban los Fuello Podcast, que es como para vincularse, ¿no? Con la comunidad y también con el estudiantado. Lo que buscamos es que lo usen los profesores como un insumo de enseñanza distinto. Ese es como el objetivo, ¿no? Dar a conocer el trabajo de los profesores. Bueno, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias al Centro Alumno por organizar este tan novedoso seminario y por habernos invitado a hacer este nexo causal por primera vez en vivo. Muchas gracias. Muchas gracias. En este episodio hemos podido conocer un caso que muestra cómo, a partir de las reglas clásicas de la responsabilidad extracontractual del Código Civil, fue posible enfrentar daños derivados de un supuesto típico de inmisiones, los malos olores provenientes de una propiedad vecina. Quiero agradecer especialmente al Centro de Alumnos de Derecho de la Universidad de Concepción por la invitación a grabar este capítulo en el contexto de un seminario en que reflexionaban, junto a otros destacados especialistas, sobre los desafíos actuales del derecho. Y, por supuesto, a Carlos Pizarro, quien no solo compartió aspectos técnicos del caso, sino también elementos que no aparecen en el expediente del proceso, pero que son inherentes
a la gestión de este tipo de conflictos judiciales. En el próximo capítulo nos trasladamos al ámbito del derecho marítimo, donde conversaremos con un destacado académico, abogado y árbitro para analizar cómo se configuran los daños y la causalidad en ese sector. Este programa fue presentado por Diez Schwerter Abogados. Disfruta de este y otros episodios en todas nuestras redes asociadas. Si deseas acceder a material exclusivo como sentencias y artículos relacionados, entre otros, escríbenos a nexocausal@diezschwerter.cl y te contactaremos.